Bueno, pues le damos oficialmente la bienvenida a la sesión número 5 del taller de guionismo, de fotografía y video comunitarios. Les recordamos que estos talleres son parte del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de 2020 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues ya, nada, le damos la palabra a Christopher, nuestro tallerista. ¿Cómo están? Quiero que me platiquen si les costó trabajo la tarea, cómo la sintieron. Los escucho, por favor. Hola, sí, a mí me costó mucho trabajo porque yo creo que como no pude entrar la semana pasada, no fue lo mismo como solo ver el video de la grabación. Entonces, y pues eso me hizo como que justo, no sé, siento que es muy riguroso el decir que varios tipos de colores o así tengan que jugar con esas combinaciones para que se diga que son triádico o complementario y esas cosas. Entonces, me fue muy difícil como encontrar eso y en realidad siento que la tarea no la, o sea, sí, pero siento que no estuvo como chido, pues, que no cumplió con lo que tenía que. Ok. Bueno, respecto a eso yo les puedo decir que esta cuestión del estudio de los colores, tienen que pensarla más, bueno, tienen de dos aproximaciones. Una es en la que ustedes realmente están usando su poder creativo y necesitan, y están decididos en ocupar cierta configuración de colores, ¿no? Y ustedes lo que quieren es que se vea algo estético y que sea algo que se pueda mostrar y que sea agradable a la vista. Entonces, pues es un recurso para que ustedes, de muchos otros, que ustedes pueden ocupar para tener este resultado estético. Ahora, también está el otro lado, el hecho de que yo estoy tomando fotografías y descubro estas configuraciones dentro de mis fotografías. Entonces, algunas personas podrán ver un tipo de configuración, algunas otras personas podrán ver otras configuraciones, pero lo más importante es que cada persona, o sea, cada uno de nosotros le dé sentido a las imágenes que estamos tomando y no nada más tomemos las fotografías porque sí, y no sepamos por qué se ven bien o por qué se ven mal. Entonces va por ese lado, no es como todas las reglas, están hechas nada más como guías. No se supone que sean algo final o terminal, ¿vale? Entonces no se preocupen mucho por ese lado. Son cosas que tienen que ir descubriendo poco a poco. Ahora quiero que hablemos sobre la tarea, pero ya hacia el final de la clase, porque el día de hoy es uno de los días más cargados teóricamente. Entonces voy a pedir que sean todos, se agarren su café y me escuchen un ratito, porque esta clase va a sentar las bases para el resto de su carrera fotográfica. Realmente esto es lo más importante de todo. No puedo recalcar que ustedes pueden no saber muchas otras cosas como los colores, y, pero sin saber esto, no, es muy difícil que alcancemos un mayor grado técnico. ¿Vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Es este de aquí. Estoy compartiendo. ¿Está viendo la presentación? Sí, yo creo que sí. Sí, Vale. sí. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Y recuerden que nosotros necesitamos estar construyendo conocimiento y sentando bases para lo siguiente, ¿no? Entonces, no hay que olvidar todo lo que estamos viendo, sino tenemos que sumarlo a lo que ya tenemos. Entonces, siempre que les pida yo un análisis, una fotografía, sí, tenemos un enfoque muy específico por la tarea, pero también debemos recuperar todo lo que hemos estado hablando. ¿De qué hemos estado hablando? Pues el primer día empezamos a hablar sobre la cámara y sobre el ojo humano, ¿no? Y su relación. Luego vimos un poquito sobre la fotografía digital, sobre los tipos de cámara y la distancia focal. Entonces, distancia focal es muy importante que lo mantengan en mente cuando están tomando fotografías. Necesitan saber más o menos cuál es el objetivo de su imagen o qué es aquello que quieren comunicar. Y
la distancia focal les va a ayudar a decir esto. Esto básicamente es lo que la distancia focal va a limitar la información que tenemos. Entre mayor distancia focal, menor información vamos a tener, ¿vale? Entonces, ¿qué más vimos? Hablamos sobre la luz y sus propiedades y sus calidades. Bueno, nuevo, son cosas que tenemos que ir sumando, ¿vale? Después vimos sobre la luz, sus direcciones y sus colores, que fue la última clase. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la exposición y sus tres modificadores principales, que son el diafragma, el obturador y el ISO, ¿vale? Estamos todos de acuerdo. Hoy vamos a ir bastante rápido, pero no se preocupen porque vamos a tener las siguientes 3 sesiones para tratar cada uno de ellos individualmente y resolver cualquier duda que nos pueda surgir el día de hoy que no se resuelva, ¿vale? Sí, entonces vamos a ver. Yo les pregunto, ¿qué es la exposición? ¿Alguien que me diga, por favor, qué es la exposición? Es la entrada de luz, ¿no? Entrada de luz al lente. Ok. ¿Y cómo entra la luz? No estoy seguro. Es lo que me viene a la mente de Ok, vamos exposición. a ver. ¿Es ¿Alguien por por el ahí? obturador? Ajá, es parte de. ¿Qué más? ¿Algo por ahí? ¿Algo más que les recuerde por ahí? ¿Alguna ¿El palabra? diafragma? Ajá, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita por ahí que les recuerde? El tiempo que tarda en entrar esa luz, ¿cuánto tiempo tarda en entrar? ¿Cuánto tiempo le das en segundos Muy para bien. que entre? Sí, ¿Para sí, que esté expuesta? efectivamente. Tenemos diferentes formas de controlar la exposición en nuestra fotografía. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en la exposición? Aquí dice que la exposición para nosotros en fotografía va a ser la cantidad de luz que recibe el material fotosensible para poder formar una imagen. En la fotografía digital, el sensor electrónico es el que se encarga de procesar esta información. Entonces, la exposición va a ser literalmente cuánta luz dejamos que pase a través de nuestro lente hacia nuestro material fotosensible, que después se va a guardar en la memoria, ¿no? Pero entre más luz entra, pues más luz va a tener la imagen. Entre menor luz entra, menos luz va a tener la imagen. No es natural. Esto que tenemos aquí a la derecha, abajo a la izquierda, se los voy a empezar a poner para que sepan un poquito de las condiciones de luz en las que se tomaron estas fotografías. Esto de aquí se llama histograma, este cuadrito de aquí. Y lo único que indica, y ya lo veremos más adelante a profundidad, pero básicamente son los valores de exposición. Esta es una gráfica de la exposición de la imagen que está a continuación. Aquellos colores que estén en los oscuros van a estar, en los negros van a estar del lado izquierdo en el extremo, aquellos que están en el blanco van a estar en el extremo del lado derecho. Las sombras van a estar por esta área de acá, del lado izquierdo, cerca de los negros, y las luces van a estar de este lado, del lado derecho, cerca de... Y en el centro vamos a tener los tonos medios, ¿vale? Entonces, lo único que indica esta escala es que en estos picos de acá hay muchos colores que tienden hacia los negros y, por ejemplo, acá tenemos un pico de azul que tiende hacia los blancos. ¿Qué pico es este? ¿Alguien puede reconocer? ¿Alguien me puede decir ese pico azul, dónde lo puedo ver en la imagen? Es el cielo, ¿no? Claro, por supuesto que es el cielo. Ujú. Pero en el piso también, ¿no? Se ve así como un reflejo, ¿no? Como azul púrpura, ¿no? Sí, sí. Y son esos tonos morados y, o sea, esos azules combinados con el rojo, los que nos da estos tonos medios, que no están, o sea, aunque aquí están los azules, esos azules tienden más hacia los tonos medios y sin embargo, por ejemplo, de este lado del edificio podemos ver tonos azules que tienden más hacia los negros, pero no solamente eso, también tenemos los rojos y los verdes. De este lado tenemos, pues sí, en algún lado, mira, por ejemplo, aquí unos verdes, unos amarillos. Y en realidad están todos tan empalmados, o sea, tenemos tanto contraste que están muy bien empalmados. Cuando no hay contraste de colores, más bien, sí, cuando hay colores específicos que destacan, se van a separar de la gráfica. Ya vieron como el cielo que está por sí mismo y que está yendo hacia el blanco, está solito, pero el verde y el rojo, pues andan por ahí, ¿no? En la imagen tiene sus picos de verde y rojo, por ejemplo, en los semáforos, ¿no? Pues sí, literalmente en los semáforos. Ok.
pero no vamos a perder mucho tiempo en esto porque lo vamos a ver después, nada más para que sepan lo que están viendo. También en la parte de abajo podemos ver 3 valores de los que vamos a estar hablando dentro de poco. Este es el ISO, esta es la distancia focal, esta es tu valor F y esta es tu velocidad. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces vamos a ver. Cuando una fotografía recibe una cantidad adecuada de luz, esta se dice que está correctamente expuesta, que está bien expuesta, que sí se logró, ¿vale? Eso está representado un poco por la imagen que tenemos en el centro, ¿vale? Entonces tenemos dos extremos para ello, para la exposición. Si recibe demasiada luz o está demasiado blanca, se dice que está sobreexpuesta o quemada. ¿Alguien me puede decir cuál de las dos imágenes puede ser la que está sobreexpuesta? La primera. La La primera, superior, la extremo de derecho. extremo Izquierdo. izquierdo. Ok, sí. Vale. ¿Y dónde pueden ver eso? ¿Por qué dirían que está sobreexpuesta? Se pierden los detalles del rostro, Ujú, del Se ve cabello. Y se ve muy clara, muy blanca. ok. Se pierden los detalles en la luz, ¿no? Entonces, ¿ustedes ven esta diferencia de exposición en el exposímetro? ¿Lo pueden evidenciar? Sí, se satura ¿Dónde? del lado derecho. ¿Y en el lado derecho qué tenemos? Los blancos. Perfecto. Ok. Entonces, si por el contrario está muy oscura la imagen o tiene poca luz, decimos que está subexpuesta. Eso quiere decir que la imagen que tenemos del lado derecho es la contraparte de esto. ¿Cómo podemos saberlo en el exposímetro? Que se cargan las barras o las líneas hacia el lado izquierdo, donde están los negros. Sí, O sí, los grises. sí, efectivamente. Son los extremos. Ujú. Y sin embargo se cargan de manera diferente, por ejemplo, aquí en la que está sobreexpuesta, a pesar de que está sobreexpuesta de este lado de los blancos, pues todavía tenemos muchos tonos medios y muchos oscuros por el vestido negro que está usando, ¿no? Entonces hay muchos colores que se están rescatando, hay suficiente contraste como para que llegue hasta acá. El contraste, en teoría, se define, bueno, un buen contraste sería uno en el que logramos picos en las sombras, logramos picos en las altas luces y tenemos aquí un valle en los tonos medios, ¿no? Esto no es completamente cerrado. Siempre, dependiendo del tipo de imagen que queramos lograr, se pueden cargar, por ejemplo, en esta, un poquito más hacia la izquierda, que yo no quería que estuviera tan expuesta, quería recuperar muchos esos tonos oscuros. Pero aún así, vemos este mismo fenómeno, que tenemos picos en los oscuros, picos en nuestros tonos más claros y un valle en medio. A pesar de que son nuestros tonos medios, como literalmente, pues en la configuración de nuestra imagen, estos se toman como nuestros tonos más altos. ¿Vale? Bueno, en realidad los tonos más altos están por acá, pero esos son los que corresponden, por ejemplo, a la pluma blanca, ¿no? Que ya es muy poquita. En fin. Vale, pero del exposímetro hablamos después. Ok, ahora. ¿Cómo vamos a controlar la exposición en nuestra cámara? Tenemos 3 factores principales y son los que se tienen que aprender así como la palma de su mano y sabérselos de arriba para abajo. Y si les preguntan de fotografía, pueden decir que no saben nada menos esto. ¿Vale? Son 3 cosas bien sencillas. La apertura de mi diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad del ISO. ¿Ok? Entonces, en fotografía, lo más común y lo que se van a encontrar en todos lados que quieran aprender fotografía es este triángulo de exposición, en el que se explican los elementos que afectan la exposición de manera equitativa. Entonces tenemos la apertura de mi diafragma, tenemos la velocidad de obturación y tenemos el ISO, ¿no? Esos 3 lados tienen que estar siempre en equilibrio para poder tener una exposición correcta, ¿no? Entonces no importa cuál tengamos demasiado expuesto o demasiado subexpuesto, va a afectar nuestra imagen si no está equilibrado con las demás. Y bueno, es algo que vamos a lograr con la práctica, ¿no? Pero entonces quiero que lo miren y que lo repiten constantemente. ¿Cuáles son nuestras 3 configuraciones? Si les pregunto, es apertura, velocidad, sensibilidad. Apertura, velocidad, ISO. Diafragma, obturación, ISO. Cualquier configuración que quieran, o sea, como lo quieran decir, pero que sepan lo que están hablando, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, pero
con pretexto de aprender sobre la cámara. Vamos a seguir conociendo la cámara. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de algunas funciones de la cámara, en especial estas reflex pues sí, que son con las que principalmente vamos a estar manejando. Sin embargo, esta es, vamos a estar ocupando una de gama media para los ejemplos. Pero cualquier cámara profesional o semiprofesional va a tener una forma de modificar estos 3 factores, sin importar de lo que se trate. Ahora, los que están trabajando en sus celulares, les voy a pedir que, bueno, vamos a estar trabajando a través de aplicaciones y vamos a hablar de ello más adelante. Sin embargo, les adelanto que sí vamos a necesitar descargar una aplicación especial para que lo tengan en cuenta en la memoria de sus celulares, para que vean qué vamos a hacer con ello, ¿no? Ok, vamos a empezar con el exposímetro. No se preocupen si no lo ven ahorita, no entienden muy bien de lo que estamos hablando. Lo voy a ejemplificar directamente en la cámara en un momento, nada más que terminemos de hablar de exposición. Vale, entonces, exposímetro. Es un instrumento que nos ayuda a medir exposición. Este exposímetro antes era un exposímetro manual, un exposímetro físico, era un aparatito como este tamaño, ¿no? Que tú lo pones enfrente de tu sujeto, incide la luz y te dice más o menos cómo lo tienes que exponer para que se vea correctamente, ¿no? Ahora todas las cámaras digitales tienen un exposímetro integrado que les permite adivinar cómo se vería mejor una imagen expuesta. Si incluso la del celular, todos tienen exposímetro, nada más que no está mostrado de este mismo modo. El exposímetro es este de aquí, este que está en el cuadrado rojo del lado derecho, ¿vale? Toda cámara con un modo manual lo tiene. Entonces, a partir de este momento, vamos a estar alejándonos de los modos automáticos, vamos a empezar a acercarnos a los modos manuales. O sea, el exposímetro es un fotómetro, o sea, quiere decir que mide la luz. Ayuda a saber el momento que tenemos la cantidad de luz precisa para tomar la fotografía, ¿vale? Entonces, este exposímetro tiene un indicador, tiene una flechita, ¿vale? Cuando esa flechita está cargada hacia el signo de más, hacia los números positivos, quiere decir que nuestra imagen se está sobreexponiendo. Si nuestro indicador está en el centro, quiere decir que se está exponiendo correctamente. Y si nuestro indicador se está acercando hacia los números negativos, quiere decir que se está subexponiendo la imagen. Ahora. Lo muestro al final. Sí, lo muestro al final. Más fácil que termine la exposición y regresemos a cada punto. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos tomando una fotografía y nosotros enfocamos, nosotros podemos elegir el punto que queremos exponer. Por ejemplo, aquí, esto lo podemos ver en el display en la pantalla de la cámara cuando estamos configurándolo. Sin embargo, cuando estamos viendo a través de la mirilla de la cámara, nosotros podemos ver esto o algo similar, ¿no? Que tiene 2 funciones. Una es que nos va a indicar el lugar para buscar el enfoque automático de la cámara. Entonces, cualquier cosa que esté en el centro va a estar enfocado y tenemos la posibilidad de cambiar este punto a cualquiera de los otros puntos u ocupar todo el espacio y que la máquina calcule el enfoque óptimo. Bueno, pues no solamente funciona para eso, también es una ayuda para el exposímetro. El exposímetro va a elegir ese punto específico para decirte si está bien expuesta o no está bien expuesta la imagen. Por lo que si mi sujeto principal no está ahí y está más hacia la derecha o está más hacia los extremos, el exposímetro va a buscar exponer a ese punto en específico y eso es lo que queremos. A pesar de que veamos como de repente hay cámaras que nos permiten ver el histograma directamente en la cámara y, por ejemplo, nos puede evidenciar cuando se nos está quemando los blancos, están ya en los blancos absolutos, puede poner, por ejemplo, unas líneas de cebra.
Mi cámara particularmente no tiene esa función, pero yo sé que muchas otras la tienen. Entonces es algo que podemos aprovechar para saber si está quemando la fotografía. Sin embargo, si nosotros tenemos prioridad en algún punto, a pesar de que se esté quemando en otro lado y a pesar de que otros lugares se vean negros o muy oscuros, podemos estar seguros que al menos ese punto que queremos va a estar bien expuesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí en el display para que empecemos a familiarizarnos? Esta M nos está hablando de nuestro modo. Estamos en modo manual, ¿no? Aquí arriba, esta fracción es nuestra velocidad de obturación. Este de aquí, este número F, es nuestra apertura. Y pues ese es nuestra sensibilidad del ISO. Aquí abajo tenemos el indicador de ajustes de balance de blancos, que en este modo está en automático. Aquí es Automatic White Balance, ¿vale? Y esta es nuestra prioridad de enfoque. De este lado tenemos nuestro modo de captura. Quiere decir que este nada más es un tiro. No va o sea, si tú aprietas el botón, no va a disparar varias veces, va a disparar nada más una sola vez, ¿no? Esto quiere decir la batería. Aquí es si está haciendo sonido. Y, por ejemplo, acá estamos viendo el tamaño del archivo que estamos generando. En este caso es un tamaño de archivo grande. Pero recuerden que nosotros queremos estar tomando nuestras fotografías en RAW, ¿vale? Es RAW. Y bueno, este es el número de fotografías que podemos todavía tomar, ¿no? Para que conozcamos un poquito el display. Ahora vamos a hablar sobre nuestro diafragma. El diafragma es un mecanismo de laminillas superpuestas dentro del objetivo. ¿El objetivo cuál es? Nuestros lentes. Es un mecanismo dentro del lente que controla por medio de diferentes aperturas o aberturas la cantidad de luz que entra al sensor. Entonces tenemos que este punto de aquí, dependiendo de la posición de estas láminas, se va a abrir o cerrar, ¿vale? Las diferentes aperturas del diafragma se miden por medio de la escala universal de números F o f-stops. Entonces, ustedes tienen que saber si siempre haya siempre que haya una F delante de un número, estamos hablando de la apertura del diafragma y son números universales. Y que siempre que ustedes estén hablando con un fotógrafo de ellos, van a estar hablando de los mismos números, ¿vale? Entonces, al valor más grande corresponde el diafragma más cerrado. Al valor F más pequeño corresponde el diafragma más abierto. Aquí tenemos una ejemplificación, ¿no? Si tenemos nuestra incidencia de luz, tenemos nuestra luz que viene desde afuera. Este es nuestro diafragma y se cierra. Tenemos un valor de diafragma alto. Por ejemplo, aquí tenemos, si fuera un F16, tenemos una apertura chiquitita, ¿no? Entonces, esa es la misma cantidad de luz que va a pasar, una pequeña cantidad de luz. Por otro lado, si tenemos un valor F más grande, que este es un cuarto, vamos a dejar pasar muchísima más luz, ¿vale? Entonces, un diafragma abierto permite mayor entrada de luz que un diafragma cerrado, pues por razones obvias, ¿no? Pero de todos modos es bueno saber que entre más abierto un diafragma, más luz va a entrar, lo que quiere decir que se va a hacer más, va a tender mi fotografía más hacia los blancos, ¿no? Pasar de un número F a un f-stop permite el paso de doble de la mitad de la luz. Aquí me equivoqué en la escritura, pero lo único que quiere decir es que cada vez que yo paso de un f-stop, de un número F hacia el siguiente, vamos a estar limitando o duplicando la cantidad de luz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de aquí, tenemos la escala de pasos enteros. Esta es la escala principal que tenemos que conocer, ¿no? Que va primero F1, F1.4, F2. Entonces, si pasamos de F1.4 a F2, ya estamos limitando la cantidad de luz a la mitad, ¿vale? Y por el contrario, si pasamos, por ejemplo, de F2.8 a F2.0 o 2, estamos aumentando la cantidad de luz que entra a nuestro sensor en el doble, ¿vale? La mayoría de las cámaras manejan una de esas tres escalas. Por ejemplo, la mía maneja la de tercios. En los lentes que yo tengo pueden iniciar desde, por ejemplo, el 2, 2.2 y van subiendo, ¿no? Cada
cada 3 de estos vamos a alcanzar un entero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comenzamos con el 1.4, vamos a ver si es cierto. Tenemos 1, 2, 3, tenemos aquí el 2, ¿vale? Luego tenemos 1, 2, 3, tenemos 2.8. Luego 1, 2, 3, tenemos 4. Y luego 1, 2, 3, 5.6 y así, así. No se preocupen mucho por esto ahora. Nada más tienen que saber que existe. Vamos a estudiarlo más a profundidad en las siguientes clases, ¿vale? Solo necesito que sepamos todos de qué estamos hablando. Esta es la apertura. Vale. Ahora vamos a hablar sobre el obturador. El obturador ya se los enseñé al principio de la clase, del taller. ¿Se acuerdan que abrí la cámara y les mostré cómo abre y cierra? Un mecanismo que controla la cantidad de luz que entra al sensor durante determinado tiempo. Ahora, tenemos dos tipos de obturadores. Las cámaras de formato grande ocupan la mayoría un obturador central que abre y cierra de forma radial de una forma similar a nuestro diafragma. Ese es otro tipo de diafragma. Nuestro obturador de plano focal compuesto es de dos, son laminillas, son unas cortinillas que una abre y otra cierra. Entonces, estas laminillas de acá, que son como las cámaras que tenemos, las reflex, la mayoría tienen así. Son laminillas que unas abren y después de que pase el tiempo que tú la programaste, van a cerrar. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo se ve. Entonces, la velocidad de obturación, la obturación es esa acción de abrir y cerrar. La velocidad de obturación determina el tiempo que el diafragma permanece abierto y controla la cantidad de luz que entra al sensor. Y así podemos controlar la exposición de la fotografía. Entonces, no solamente ocupamos el diafragma para controlar la cantidad de luz que entra a nuestro sensor, también podemos usar la velocidad de obturación. Entre más tiempo permanezca abierto, pues va a entrar más luz y se va a exponer más la imagen, ¿no? Entre menos tiempo esté abierto el obturador, entre más rápido esté, pues menos nos va a entrar al sensor. Podemos clasificar las velocidades como rápidas o lentas, ¿no? Al pasar de una velocidad a otra, duplicamos o disminuimos a la mitad la cantidad de luz que entra al sensor, igual que en nuestra apertura. También se maneja pues se duplica. Entonces, ¿cómo nos referimos a la velocidad de obturación? Pues a través de fracciones de segundo o segundos enteros, a partir de aquí. Entonces, por ejemplo, una velocidad de 8000 es equivalente a 1 sobre 8000 de segundo. Está por acá, ¿no? 8 milésima, una 8 milésima de segundo. También podemos encontrar valores intermedios o tercios de paso, pero depende de cada cámara y de cómo esté configurado. Ahorita vamos a ver las configuraciones de la mía, a ver si se parecen a las suyas. Las velocidades rápidas nos ayudan a poder congelar el movimiento, mientras que las lentas nos ayudan a generar momentos de barrido en imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos no es cierto, estas cosas están invertidas, no le hagan caso a esto. Estos de aquí arriba son las más lentas. Esta B de bulb o bulbo es una configuración de la cámara en la que si yo no suelto el obturador, el disparador, las laminillas se van a quedar abiertas permanentemente y va a entrar toda la cantidad de luz que yo quiera. Con este tipo de exposiciones es que se hacen las pinturas de luz y que se hacen esos efectos de noche en las que, por ejemplo, que pasan los carros y quedan las estelas de luz, ¿no? Y por el contrario, en estas que son las velocidades más rápidas, nos ayudan a congelar el movimiento, ¿no? Cualquier cosa que agarremos en el aire va a parecer que está flotando. Y sí. Y de nuevo, por ejemplo, aquí a partir del 1 se manejan segundos. Es un segundo completo, ¿no? Entonces lo que sigue sería la mitad del segundo, que está en el valor de 2,
Después tenemos la mitad, bueno, pues de la mitad a un segundo, pues que sería un cuarto, ¿no? Y así sucesivamente vamos dividiendo hasta llegar hasta 1600. Lo que yo les puedo decir es que hay cámaras que pueden ir muy, muy rápido, dependiendo de cuál tengan. Pero, bueno, de nuevo, hablaremos más específicamente de eso en otra ocasión. Sin embargo, pues les voy a dar las recomendaciones de cuándo tienen que ocupar la cámara con tripié, o cuándo tienen que estarla sosteniendo con su mano, o cuándo pueden estar corriendo y no va a pasar nada porque se va a ver perfectamente, ¿no? Entonces, bueno. Ahora tenemos la tercera configuración, que es el ISO. Es el International Standards Organization. Es una entidad internacional que se dedica a medir la sensibilidad del sensor de la luz. Entre menos ISO tenga una imagen, va a tener menor sensibilidad. Y mientras más ISO tenga una imagen, va a tener más sensibilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta imagen de aquí está tomada en 6400 de ISO, ¿no? El ISO, ¿cómo identificábamos nosotros el ISO? Estábamos hablando de que el ISO tiene que ver con el material fotosensible. Entonces, antes, cuando nosotros comprábamos un rollo para la cámara, pues nos decía, pues este rollo es ISO tal, ¿no? Entonces, esto lo único que significaba es las condiciones de luz en las que yo iba a poder tomar más fotografías. Por ejemplo, si tenía un ISO bajo, por ejemplo 50, 100 o 200, 400, pues son sensibilidades muy bajas, pero con poco ruido. ¿A qué me refiero con esto? Mientras aumentamos el ISO, se va a generar más ruido en nuestra imagen. ¿Qué es el ruido? Bueno, pues el ruido es esta textura granulada en las imágenes oscuras. Estas aberraciones cromáticas que se aparecen cuando queremos agarrar y jalar luz con todas nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, entre menos sensibilidad haya, es menos posible que nos encontremos con el ruido, pero del mismo modo tenemos que hacer más esfuerzo en exponer, pues porque nuestro sensor es menos sensible. Por el otro lado, en una sensibilidad alta, por ejemplo esta de 6400, pues puedo tomar una imagen en terribles condiciones de luz. Por ejemplo, esa fue dentro de un teatro con un foquito que estaba pegando, ¿no? Entonces, donde yo normalmente no podría tomar una imagen, pues estoy rescatando algo. Sin embargo, esto lo estoy haciendo a cambio de tener todo este ruido en la imagen. El ruido es más notorio en las zonas oscuras. Pero bueno, en esta imagen lo más oscuro pues está en todos lados. Lo más claro es son los detalles del collar, y aquí lo podemos ver en el histograma. La mayoría está cargado hacia oscuros. Es por eso que podemos ver tanto ruido en todos lados. Entonces, la escala de ISO es la siguiente: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, y habrá cámaras que tengan más ISO y habrá cámaras que tengan menos ISO, y lo único que quiere decir es que vamos a poder controlar la sensibilidad de luz, al igual que las escalas de diafragma y de velocidades. Al pasar de un ISO a otro, la sensibilidad del sensor es el doble o la mitad, lo que quiere decir que si yo paso de 100 a 200 tenemos el doble de sensibilidad, ¿no? Y si yo paso de 400 a 200 tenemos la mitad de sensibilidad. Así para cualquiera de estos números de aquí. Obviamente tenemos pasos intermedios, pero bueno, esta es una ejemplificación de cómo se vería. Aquí podemos ver claramente en el 3200 toda la cantidad de ruido cromático que podemos tener. Tenemos ahí los colores separados claramente. Podemos ver el verde, el rojo y el azul separados perfectamente, y pues nos da muchísima textura granulada. Entonces, conforme nos vamos acercando hacia los 400, se vuelve cada vez más tolerable, y ya hacia los 200 y 100, pues es casi inexistente, pero también en ese caso, pues no estaríamos viendo lo que está en la imagen. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿por qué querría yo tener una sensibilidad u otra? Bueno, pues ya lo estaremos viendo en las clases siguientes, pero tiene que ver con nuestras condiciones de luz.
Si estamos en condiciones de luz muy oscuras, vamos a tener que subir nuestro ISO porque la velocidad de obturación y nuestra apertura normalmente no va a ser suficiente para poder compensar. En la mayoría de los casos y del tiempo vamos a querer conservar nuestro valor ISO lo más bajo posible porque queremos también tener idealmente la menor cantidad de ruido posible. Ahora, de nuevo, esto es solamente un acercamiento. Si su idea es por un lado más artística o no está enfocada necesariamente en pelearse con el ruido, pues es una herramienta que ustedes pueden ocupar a su favor como una propuesta creativa, ¿no? Pero es algo de lo que tienen que ustedes estar muy conscientes que entre más aumenten su ISO, más ruido va a haber. No puedo recalcarlo más. Entonces, traten de conservar, si ustedes no quieren ruido, traten de conservar sus ISOs bajos, ¿vale? Ahora, otra función de la cámara es el balance de blancos. ¿Cómo vamos? Los estoy abrumando con mucha información. ¿Quieres que regresemos a algo? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, todo bien. Sí, más o menos. Sí, sí estoy. Todo bien. Estoy siendo. Sí me estoy. ¿Cómo lo digo? Sí estoy abordando los temas con suficiente detenimiento. De todos modos, lo vamos a ver con más detalle en el futuro. Pero es para que ustedes sienten las bases. Estamos viendo el lado físico, técnico de la cámara y después vamos a hablar específicamente de sus aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el balance de blancos. Esta es una función en la cámara que nos ayuda a controlar las predominantes de color en la imagen. ¿Alguien me puede recordar qué son las predominantes de color? No. ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguien? Ya lo mencionamos en clases pasadas, específicamente cuando estábamos hablando de la temperatura de los colores. ¿Por ahí? ¿No? ¿Alguien? Bueno, pues se los recuerdo. Entonces, las distintas fuentes de luz, ya sean naturales o artificiales, tienen predominantes de color, o lo que llamábamos temperaturas. La temperatura de color, cuando estamos hablando de temperatura de color, hablamos de la temperatura de la fuente luminosa. Por ejemplo, la cámara con la que, digo, el foco con el que me estoy alumbrando justamente ahora, pues tiene una temperatura intermedia, no es ni muy cálida ni muy fría, ¿no? Pero yo puedo modificarla un poquito para que esta sea un poquito más fría o para que sea un poquito más cálida. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan fría? Sí. Sí. Cálida. Vale. Okay, nada más para saber que estamos todos en el canal. No quiero que se me pierda nadie. Entonces, cuando hablamos de balance de blancos, no estamos hablando de la calidez o de la frialdad de la luz que no estamos recibiendo. Estamos hablando de ajustes de la cámara para controlar y compensar esas predominantes de color. Entonces, si esa fuera mi luz y yo no pudiera cambiar la temperatura, yo a través de la cámara puedo controlar, puedo compensar un poco estos predominantes cálidos, por ejemplo. O por el lado contrario, ¿no? Si tengo predominantes muy fríos, yo puedo hacer que regresen a ser un poquito más cálidos a través del balance de blancos de la cámara. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Vamos a ver. Ok. Las cámaras digitales frecuentemente tienen estas opciones. Entonces, es algo que tenemos que empezar a notar. En los menús de nuestra cámara, cuando modificamos el balance de blancos, vamos a encontrar, por ejemplo, auto o automático, ¿no? Que va a tratar de hacer el ajuste automáticamente, como el nombre lo dice. Que va a buscar en donde está apuntando el exposímetro y te va a decir, bueno, yo creo que esta imagen está un poquito cálida, la voy a compensar al centro. Esta imagen está un poquito de fría, la voy a compensar al centro. Entonces, nosotros podemos elegir manualmente cómo queremos que se compense los colores en la imagen. Por ejemplo, si nosotros ocupamos la opción de nublado o sombra, vamos a eliminar los predominantes azules, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, si tomamos esta durante el día,
pues vamos a empezar a ver las imágenes más cálidas, porque las sombras y las nubes, cuando la luz atraviesa de ellas, nos eliminan mucho de los tonos cálidos. Entonces empiezan a ser más frías las imágenes. Por ejemplo, los días lluviosos, pues podemos ver todo un poquito más azul, más frío. Entonces, si nosotros quisiéramos que a fuerza se viera nuestra imagen más cálida, podemos nosotros forzar eso. Ahora, por el otro lado en el centro tenemos la luz de día y de flash, que utiliza una temperatura de 5500 Kelvin. Mientras ustedes estén por esta área, no se va a realizar ningún ajuste. Es la imagen como es el mundo y como se ve y como la ven todos. Entonces, igualmente, tenemos la luz, estas opciones de luz incandescente y luz fluorescente, que hacen lo contrario, que eliminan la tendencia de los tonos rojos y las hacen más frías. Entonces, esta misma imagen que fue tomada durante el día, si nosotros hacemos corrección de color y correcciones de blancos hacia incandescentes o fluorescentes, vamos a agregar azules y morados a nuestra imagen que van a compensar, por ejemplo, si nosotros tomáramos la fotografía ya muy tarde, ¿no? Casi en la hora dorada, ¿no? En el atardecer, tuviéramos el sol ocultándose y ven esos tonos naranjas que llegan en las imágenes, nosotros dijéramos, no, es que yo no quiero que se vea tan cálida, yo quiero que se vea más fría. Bueno, pues entonces nosotros podemos hacer esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en qué situaciones nosotros podríamos querer que una imagen fuera más fría o que fuera más cálida? Bueno, pues si estamos del lado más documental, pues lo normal sería que ocupáramos la exposición, digo, nuestro balance de blancos con luz de día o normal o con flash, sin modificarlo, porque, pues de nuevo, tratamos de reflejar la realidad un poquito más como es. Pero si nosotros estamos yendo hacia el lado un poquito más creativo, artístico, sensible, nosotros podemos, por eso estuvimos hablando sobre los colores y aquello que nos hace sentir o comúnmente como sociedad, ¿no? Y esas convenciones que tenemos, podemos nosotros ocuparlos a nuestro favor. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué diferencias podemos ver entre una imagen, la que fue corregida hacia lo incandescente y otro que fue corregida hacia las sombras? ¿Alguien por ahí? Estamos hablando de los colores, de lo mismo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, si una imagen tiene muchos azules o muchos morados, ¿qué podríamos pensar? Sí, dime, Fabiola. Te escucho. Pues ahí del lado izquierdo, el incandescente, pues usa tonos azulados, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Lo de luz, luz fría. Y por ejemplo, una luz fría, ¿cómo hace sentir? O cómo hace ver los lugares, cómo hace ver los objetos o la gente. ¿Qué impresión da? Pues bueno, me da la impresión de estado de quietud. Ujú. Yo recuerdo una película que vi hace ya mucho tiempo, el día después de mañana, Ujú. que por ejemplo está cargado obviamente hacia los fríos. Ok. Y a pesar de, o sea, la sensación de, por ejemplo, yo la vi en el cine, cuando la ves ahí, sientes como si estuvieras congelado, o sea, porque toda la película está en ese tono, en grises y azules. Entonces, aunque haga calor, o sea, te transporta físicamente a un lugar frío. Obviamente, o sea, depende también, por ejemplo, otras películas que te transportan a lugares, por ejemplo, donde hay mucha nieve, que también es así como entre soledad, o sea, te transmite también como tanto emociones como sensaciones, ¿no? Ujú. Sí, es más hacia... A la no sé. nostalgia, ¿no? También podría ser, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, en realidad hay una carga psicológica con la forma en la que vemos los colores. De nuevo, regresando a lo que nosotros veíamos, ¿no? O sea, a lo mejor en las mañanas pueden ser nostálgicas, ¿no? Porque nos acabamos de despertar y nos despertamos de los sueños y nos despertamos de estar calientitos y salimos al mundo y vemos los tonos azules del cielo y los violetas que se empiezan a formar. Entonces, todo eso, si nuestro día normal no es así, nosotros tenemos la posibilidad de acercarlo a esas mismas emociones, sentimientos, ¿no? Y por el otro lado, si, por ejemplo, los cálidos, que pues ocupan mucho, ¿no? Para describir lugares, pues, con temperaturas altas, por ejemplo, en México, les encanta aventarlo hacia los cálidos, como si nosotros todos viviéramos en el desierto casi, ¿no? Y, y da esta sensación como de mucha luz, o sea, como mucho
como calor que abruma, estos contrastes cálidos que nos dan por ejemplo, dan una calidad, una calidez distinta. O sea, más bien como romántico, como acercamiento hacia las personas, ¿saben? Como luz de fogata, etcétera. Y, ok, vale. Okay. Superamos la parte teórica. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo vamos? Necesito que me digan si estoy, ¿cuál estoy? Okay. Necesito que me digan si los temas de los que estamos hablando están demasiado complejos, si tienen alguna duda de todo lo que dije hasta ahorita. A ver, platícame. Yo tengo una duda esto último de del balance de blancos. Dime. Eh, ¿Cómo? Lo que veo es que tú eliges las opciones y de forma automática lo configura, pero o sea, hay una forma, o tal vez me lo perdí, alguna forma manual de balancear los blancos como sin, sin, sin que esté como categorizado. Sí. Nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando empezamos a ponerse la cámara, que este balance de blancos se puede reemplazar con el uso de filtros de luz. Por ejemplo, son filtros que van directamente sobre el lente de la cámara y que, por ejemplo, tienen filtros morados o filtros naranjas que nos ayudan a compensar el balance de la luz. Así es como se hacía antes de que pudiéramos tener balance de blancos. Otra forma de que se pueda hacer, bueno, si fuera fotografía análoga, nosotros podríamos hacer este mismo balance de blancos bueno, cuando estamos exponiendo para las impresiones, pues, pero ya es un proceso después de tomar la imagen, no antes de. Este es un proceso literal en la cámara, ¿vale? Entonces, ahora quiero compartirles, a ver cómo están. ¿Quieren ir a tomar agua? ¿Quieren relajarse? Necesito que volvamos a un estado mental más de recepción, porque vamos a volver a hablar de estos mismos temas, pero a través de mi cámara y de lo que tengo yo acá, ¿vale? Entonces, si necesitan tomar agua, si necesitan estirarse, relajarse, ocupen estos 5 minutitos, ¿vale? Para que puedan hacerlo. Mientras yo preparo aquí la cámara para poder mostrarles lo que estoy haciendo. ¿Les parece bien? Y de todos modos yo aquí me quedo con ustedes para decirles, para sus preguntas, cualquier duda que tengan. ¿Vale? Rosa tiene una duda. Levantó Dime. su manita. Sí. Sí, Christopher, o sea, sí entiendo, ¿no? Que estas tonalidades van a influir en el estado de ánimo, ¿no? Influyen psicológicamente en la psique. Y en cuanto a ahorita que estás diciendo de los filtros, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo un filtro azul al objetivo de mi cámara, voy a eliminar tonalidades azules. ¿Cómo? Otra vez. Si Perdón. hablando de las tonalidades, ¿no? De Sí. los azules y los rojos. Por ejemplo, estoy viendo que si tú estás del lado de los azules, vas a obtener colores cálidos, ¿cierto? Fríos. 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 ¿Fríos? Acuérdate, piensa azul, hielo, frío. Como naranjas, rojos es el sol o el fuego, caluroso, ¿no? Entonces, lo que hace el balance de blancos es compensar. Si tenemos una imagen muy cálida, muy en los naranjas, el balance de blancos lo que hace es, bueno, te voy a aventar, a compensar con tonos mucho más fríos en tu imagen para que llegues más al centro. La idea del balance de blancos es justamente eso, balancearlo para que los blancos sean naturales. Yo estoy hablando de posibles usos artísticos o sensibles para este tipo de funciones. Sin embargo, su función principal es regresar a tonos neutros. Por ejemplo, si yo tomara una fotografía dentro de mi casa con puros focos cálidos, incandescentes, y yo dijera, pero es que esto se ve muy caliente, muy cálido, necesito que se vea menos, no sé, más desolado, más frío, más triste. Bueno, pues yo puedo compensar a través de mi cámara, desde la captura, para que se vea todo un poquito más frío. Y lo puedo hacer tan frío como quiera, bueno, como me lo permita la cámara. Y lo inverso, si yo estoy afuera y no sé, está muy, justamente está muy nublado, está muy frío todo y la verdad es que se ve muy triste,
pues yo puedo compensar a través de la cámara con tonos cálidos para que mi imagen que está fría se vuelva un poco más cálida y se vuelva neutra o se vuelva tan cálida como yo quiera o pueda. ¿Sí me doy a entender? Sí, Más o menos. sí. Lo que pasa es que mi duda estaba en cuanto a, pusiste ahí la escala, Sí, donde tienes varias casas en el agua y que se ven los tonos de sí. la luz, que hacia la derecha están los azules, ¿no? En la escala, los colores azules. Sin embargo, ahí dice que te elimina los azules y entran los cálidos. Es lo que según vi. Como que sí, ¿verdad? Estás en los azules, pero entran los cálidos. Como Déjame que, buscar la imagen. Aquí lo tengo en algún lado. como que te elimina el azul. A ver, dame un segundito. Cálidos. Ahorita lo encontramos. Sí, Para que lo podamos ver todos juntos y sepamos de qué estamos hablando. Tú te sí, por refieres favor. a esta imagen, ¿no? Sí, la última que tenías de las casas Es esta. en el lago. Ah, Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? ya Un la segundo. estoy No. viendo. Déjame compartir. Ah, sí, claro, sí, lo estoy viendo perfectamente. Ujú. Aquí está esto. Compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Y estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Sí, Sí, ya. En grande. sí, ¿Te sí. refieres a esta imagen específicamente? A ver, platícame. Tienes Kelvin, bueno, aquí en los azules, que tienes creo Sí. que 10,000. Ujú. Allí, cuando estás en este extremo derecho para mí, Sí. están entrando los colores cálidos, ¿En este lado están entrando los colores cálidos? las tonalidades cálidas. Es que tenemos que recordar esto que es bien importante que mencionábamos acá. Cuando hablamos de balance de blancos, los ajustes de la cámara, es que me está estorbando esto, aquí está. Entonces, cuando hablamos de la temperatura de la luz, Ujú, estamos hablando de la fuente de luz. sí, Cuando hablamos de balance de blancos, estamos hablando de los ajustes de la cámara. Entonces, es muy importante que hablemos en esos términos. ¿Tú estás ok. hablando en este momento de la temperatura de la luz o estás hablando de la configuración, o sea, del balance de blancos? Por ejemplo, en esta imagen, Estoy yo hablando de quiero la temperatura. de la temperatura, o sea, la forma en que trae la luz. Por ejemplo, yo en esta imagen me imagino, como esta imagen la tomaron con flash o con luz directa, con luz de sol acá, digo, o sea, hicieron una prueba con cada una, ¿no? Entonces, como yo lo estoy viendo, ¿cuál de estas se ve más natural, se ve más normal? O más como día a día. Yo me imagino que está como por aquí, como flash o como luz directa, ¿no? Es como que sería más cercano a la realidad de nosotros estar parados ahí, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo, bueno, mi luz aquí por lo menos se está viendo, o sea, mi luz de día se está viendo bastante neutra porque estamos en luz de día. No no se ve tan tarde, no veo sombras así como muy lejanas. Quiere decir que no está atardeciendo ni tampoco está amaneciendo. Es una luz muy neutra. Estamos por los 5500 Kelvin. Entonces, si nosotros tomamos la luz, capturamos esa luz neutra con, con nuestra configuración de blancos en luz de día on flash, que es la misma en la que está, no vamos a hacer ningún ajuste, se va a ver normal. Ujú, Pero si ujú. esta misma imagen con luz de día, yo digo, es que yo quiero que se vea, porque ese es yo quiero, yo no es que yo necesite, o sea, no es de que, no es de que se vea raro, ¿no? Es de que yo quiero que la imagen se vea más cálida, voy a ocupar la configuración de nublado o en la sombra para que se vea más cálida. O por el contrario, voy a ocupar la configuración de fluorescente o incandescente para que se vea más fría. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta o me estoy yendo por otro lado. O si alguien me puede replantear esta misma pregunta, a lo mejor no estoy atacándolo bien. Bueno. Ujú. Ok. ¿Sí o no? A ver, Rosa, a ver, dime si estoy atacando bien el problema. Si no, hasta que entendamos todos, no te preocupes. Dime. Sí, mi pregunta era en cuanto a que, por ejemplo, yo estoy viendo en temperaturas los azules, ¿no? En cuanto a la escala. Sí. Pero ya en la imagen de ahí mismo, de la derecha,
me habla de colores fríos, como por ejemplo pudiera ser el azul, sino que me habla de colores cálidos. Y en el otro extremo, que pudieran ser en la escala de la izquierda, que pudiera decir yo tengo rojos, sin embargo, en la imagen No son rojos. tengo Bueno, naranja. son azules. Cálidos. Sí, exacto. Pero, digamos, no tengo rojos, tengo azules. En cuanto a la imagen, en cuanto a la temperatura. En la escala lo que yo tengo son los rojos, pero ya en la imagen no. Ok, entonces también Cris, tenemos, a ver, te Cris, quito que, mira, Cris, a ver, creo que ella quiere, ¿cómo se llama la compañera? Se me olvidó su nombre. Rosa. 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 Ay, gracias, Rosa. Mira, creo que si hay una relación paralela entre la imagen y la escala de arriba y los dispositivos que se están utilizando para que dé esas tonalidades. Ya. Si es eso lo que quieres darnos a entender, Rosa. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, está la imagen y arriba está la escala. Y si hay una relación paralela entre el color que te está dando la imagen y lo que estás utilizando para que te lo dé. Ok. La relación de la imagen, es que entiendo la confusión. Creo que la confusión está aquí, es que esta escala de luz, por ejemplo, que va de los cálidos a los fríos, es contraria a lo que estamos viendo aquí, que va de los fríos a los cálidos. Pero la razón de eso es que el balance de blancos está compensando. Imagínate una balanza, ¿no? Entonces, por un lado, yo voy a tener mi fuente de luz con su temperatura. Ajá. Por otro lado, yo voy a tener el balance de blancos de mi cámara. Ok. Digamos que si mi temperatura está neutra, está por los 5500 Kelvin, y mi exposición también está mi balance de blancos también está en los 5500, pues la balanza se queda ahí, ¿no? Pero si, por ejemplo, mi fuente de luz, que es la que tenemos aquí arriba, si mi fuente de luz es más fría, se empieza a ir hacia los azules, yo ocupo, o sea, entonces mi fuente de luz se va hacia arriba, ¿no? Hacia los azules. Bueno, pues entonces yo puedo dejar, si eso pasa y yo sigo en mi balance de luz neutro, pues la balanza se va a caer y mi imagen se está yendo hacia los fríos, ¿no? Entonces, yo puedo ocupar la configuración de luz, de nublado o sombra para ponerle más peso. Es cierto. Aquí, así. Vamos al revés. Vamos a ver. Aquí tenemos la luz que entra, sí, nuestra fuente de luz. Y aquí tenemos la cámara. Si la luz se está yendo hacia los azules, es cálida, pues tiene más peso, ¿no? Ajá. La está ganando. Entonces mi exposición va a terminar más fría. Si yo a mi exposición le pongo más peso, le empiezo a compensar con cálidos, voy a empezar a regresar. Y entonces, a pesar de que yo estoy tomando mi fotografía en unas condiciones de luz fría, puedo simular que estoy tomando una condición de luz normal. Pero si yo le pongo aún más, o sea, por ejemplo, si yo le pusiera el nublado, pues a lo mejor puedo compensarlo a que esté equilibrado. Pero si yo le pongo en sombra, a lo mejor lo puedo bajar suficiente como para que, a pesar de que mi fuente de luz sea fría, parezca que es una luz cálida. Y puede ser lo contrario. Si mi fuente de luz es cálida, igual se está cargando, o sea, es una luz muy cálida, es un sol, es un foco, pero yo no quiero que se vea tan cálida, yo quiero que se vea neutra, o sea, porque está mi configuración neutra, ¿no? Y tenemos luz cálida, entonces está empezando a empujar hacia arriba. Entonces, si mi luz cálida
Si mi luz cálida es demasiado cálida y yo la quiero neutra, yo puedo ocupar esta configuración de incandescente o fluorescente para compensar un poco y que se vuelva neutra de nuevo. Y entonces, a pesar de que tengamos tonos naranjas y tonos rojos en el ambiente, nosotros podamos verlos como siempre, como normalmente los vemos, como si fuera la mitad del día. Y por el contrario, si nosotros nos acercamos aún más y, por ejemplo, si nos vamos directamente incandescente, es posible que logremos que la imagen se vea fría. Contrario, estamos mintiendo, o sea, estamos literalmente mintiendo, estamos jugando con la imagen, estamos apropiándonos de ella. No es lo que es, sino que es lo que nosotros queramos. Si yo le meto suficiente balance de blancos para que esa imagen que en un momento es cálida, se vuelva fría. No sé si esto es un poquito más claro. Ya, sí, ya, gracias. Sí, mucho mejor, no hay problema, no te preocupes, o sea, al contrario, es ese tipo de cosas que tenemos que tener todos bien claras. Ay, bueno, yo duda. Sí, Perdón, claro, pues sí, para eso estamos. No, para eso estamos. es que no pude estar en la clase pasada, entonces no estoy entendiendo bien todo esto de lo de luz de día, bueno, esto nublado. Pero, por ejemplo, si tomo una foto, entonces, por ejemplo, le pongo el ajuste de nublado, ¿no? Y aparte también le puedo entonces mover los blancos, o sea, porque vi que también le puedo como, o sea, le pongo, digamos, o fluorescente, pero de todos modos me puedo ir como al ajuste de blancos y ahí le puedo mover. O sea, ¿de eso se trata como esto que estabas hablando? El ajuste de blancos, la configuración de blancos, lo que normalmente está en automático, este estaba por acá. Estaba aquí. Este que está en automático. Ah, o sea, es que, bueno, mi cámara, bueno, yo ahorita la tengo como en mano, entonces le puedo mover como todo el coso, pero entonces, la tengo que usar entonces en automático. No, al contrario. Normalmente el balance de blancos va a estar en automático y lo que va a buscar es que las cosas se vean balanceadas, ni muy frías ni muy cálidas. Si tú ocupas un balance de blancos manual, que son estas otras configuraciones, tú vas a tener la injerencia sobre cómo se va a ver la imagen, más fría o más cálida. En realidad es algo muy, más bien de práctica. Déjenme mostrarles directamente en la cámara cómo se ve para que podamos estar todos en un mismo canal. ¿Les parece? Dejo de compartir. Sigo compartiendo, ¿no? Sí, se ve. Okay. Aquí estamos. Minimizamos esto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vale. Esta imagen. Todos pueden ver mi escritorio, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, déjenme acomodo aquí para que quepamos un poquito mejor todos. Entonces, esto es muy similar a lo que ustedes verían en su cámara, ¿no? Que es la posibilidad de configurar tus opciones. Está rotado, déjamelo, lo puedo poner normal. Ahí está normal. Sí. Vale, por ejemplo ahí. No es muy bonita vista el arenero, pero bueno. Entonces vamos a abrir nuestra... Ok, vale. Entonces, ¿de qué es de lo primero que estábamos hablando? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Estábamos hablando de nuestra exposición, ¿no? Y tenemos 3 cosas que tenemos que modificar. Pero para ello ocupamos el diafragma. Pero el exposímetro. Vamos a ver si tenemos aquí exposímetro. El que vemos aquí es el exposímetro. Nada más que está puesto para que enfoque en todos lados. Nosotros podemos modificarlo. Aquí, ¿lo estamos viendo? Entonces, va a tratar de compensar siempre. Y como estamos enfocando en todo, ¿ya vieron cómo pero yo puedo elegir el lugar donde quiero que enfoque. Bueno, este es el exposímetro. No me deja ahorita mostrar específicamente lo que yo veo acá, pero lo único que estamos haciendo está diciendo, de toda esta área que estamos viendo aquí, tengo que elegir cómo voy a exponer esto. Eso mero. Esto. Entonces, si yo me voy a un lugar, ¿dónde está mi exposímetro? Ahí está. Si yo voy hacia un lugar muy oscuro,
en teoría, va a compensar porque justo ahora estoy en modo de prioridad de apertura. Entonces siempre va a buscar estar en medio, ¿no? Ya se salió, no sé quién salió. ¿Cómo? Ahí escucho un perrito por ahí. Entonces va a estar buscando. Igual, si yo apunto directamente hacia una luz, va a buscar compensar. Ya ven cómo todo lo que está alrededor se pone oscuro porque quiere compensar para eso que está ahí específicamente, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo automáticamente ¿no? Sino cuando nosotros lo estamos viendo a través de nuestra cámara y estamos modificando las configuraciones, y estamos viendo a través de la mirilla y apretamos un poquito el disparador, no completamente a la mitad, nos va a mostrar dónde está nuestra exposición, ¿no? Este indicador de acá se va a mover más hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si está hacia los negativos, está demasiado oscura. Si está hacia los positivos, está demasiado clara. ¿Vale? Ahora, ¿qué seguiré? Tenemos nuestra apertura, ¿no? Nuestra apertura está aquí en F. Nosotros, ¿cómo podemos ver la apertura acá? Por ejemplo, aquí tenemos en F.6.3, pero yo puedo modificarlo. ¿Por qué no me deja modificarlo? Uy. Aquí está. Yo puedo modificarlo manualmente y bajarlo. Por ejemplo, la apertura máxima de este lente es 3.5. Ya vieron cómo imagen inmediatamente se pone más clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto para apuntar hacia lo que estoy viendo afuera, pues no me funciona, pues porque hay muchísima luz. Pero si yo lo que quiero ver a lo mejor es hacia adentro de la casa, pues es más fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta? De nuevo, todo esto lo vamos a explorar específicamente en la clase, pero tenemos el contrario, ¿no? Tenemos una apertura máxima, digo, una apertura mínima de 22. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Lo que yo podía ver en la casa, pues ya ni se puede ver, la ventana por allá ya ni se ve, el baño ya no se ve. Pero mira, ya podemos empezar a ver los LEDs del foco. Una pregunta, ¿esto lo que estás haciendo sería así lo que nos decías de la subexposición? ¿De baja luz? ¿Va bajando la luz? Sí, por ejemplo, esta imagen está subexpuesta, pero dependiendo de lo que quieras ver. Si lo que yo quiero ver es la pared roja con blanco de atrás, pues está bien expuesta, porque es lo que me interesa. Pero si yo lo que quería ver era adentro de mi casa, o si quería ver aquí, por ejemplo, la sala, no estoy exponiendo bien, está subexpuesta. Entonces yo tendría que buscar dónde está el punto de apertura en el que yo puedo ver mejor las cosas. Pero entre más abro, menos información tengo del fondo. ¿Se acuerdan de la pared que se veía muy bien? Pues ya no se ve porque está sobreexpuesto acá. Pero la imagen de aquí del centro pues está bien expuesta, más o menos. A grandes rasgos, ¿no? De nuevo, de esto vamos a hablar después, pero es para que veamos cómo funciona. La gran clave de la apertura es que entre más abierto un lente, vamos a tener mayor profundidad de campo. Pero de eso vamos a hablar después. Nada más les recuerdo, ¿ok? La apertura tiene que ver con la profundidad de campo. Ok, vamos al siguiente punto. Vamos con la velocidad. La velocidad, en cuanto aquí a aperturas, si ustedes quieren tener una imagen enfocada bien, como bien de ley, 8 es un número central, pero yo, en mis estudios y en mis exploraciones, me he dado cuenta que, de hecho, 9 es un enfoque óptimo para la mayoría de los lentes, ¿vale? Entonces, si no saben por dónde comenzar, pueden dejarlo en 9 y es un enfoque en el que no pierden demasiada información en su profundidad de campo, y no está demasiado cerrada y se empiezan a romper los colores, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, ahora vamos con la velocidad. Mi velocidad de captura está aquí. Entonces, lo que decían, son fracciones de segundo, ¿no? Entonces, entre más me acerco al segundo completo, aquí, por ejemplo, es un 30avo de segundo, un 25avo, un décimo de segundo, un octavo de segundo, un sexto de segundo. Y entre más bajo, entre más me acerco al segundo, más luz tengo adentro de la imagen. ¿Ya vieron?
Aquí, aquí estoy ya en el segundo completo. Si yo tomo esta fotografía con un segundo completo, se va a ver así de blanca, ¿no? Si viendo hacia la ventana. Pero si yo tomo hacia dentro de la casa, también vemos que está muy expuesta, porque es muchísimo tiempo, es demasiado. O sea, esto es como para condiciones de luz de noche o para exposiciones largas. Por ejemplo, si quieren tomar fotos del cielo nocturno y que se vean las estrellas, ustedes pueden aumentar esto tanto como quieran. De hecho, está hasta bulbo, lo que les decía. Esto lo único que quiere decir es que mientras yo mantenga oprimido el botón, va a estar exponiendo. ¿Vale? Y ya, de nuevo, esto lo vamos a ir explorando después. Entonces, por el contrario, vamos a otro extremo. Tenemos apertura súper, digo, tenemos una velocidad rapidísima, ¿no? Entonces, ¿ya vieron? A pesar de que tenemos nuestra apertura 9, digo, sí, nuestra apertura 9, la velocidad es tan rápida, está tan rápida que no se ve la imagen, que no vamos a dejar que entre mucha luz, casi nada, de hecho, solamente las luces más directas y las más fuertes son las que van a pasar. Pero ya vieron, está tan rápida que hasta podemos ver los detalles de los LEDs y podemos contarlos, cosa que no podíamos. Y conforme nosotros nos vamos alejando de los miles, pues vamos perdiendo vamos ganando luz en nuestra exposición. Entonces, por ejemplo, eso nos sirve cuando tenemos que tomarle fotografías, no sé, hacia el sol o hacia fuentes de luz muy fuertes o, no sé, en un concierto. Por ejemplo, aquí estamos en un punto medio en el que ya no se ve la definición de la luz, o sea, ya estamos dejando entrar suficiente luz como para que no se note, pero no es suficiente luz como para capturar la luz de ambiente. Mira, aquí hacia 30 ya nos estamos acercando a algo más real de lo que sí estoy viendo. O sea, esto es mucho más cercano a lo que veo. Pero, por ejemplo, un quinceavo de segundo, pues yo ya tengo que tener un tripié porque se empieza a mover. Entonces, una velocidad buena para empezar y así como estándar en la que ustedes pueden sujetarla con su mano sin temor a que se mueva demasiado, va a ser esta, 160. Cualquier número entre 100 y 200 va a ser suficiente. El problema de acercarse hacia los 200 es que son imágenes ya un poquito oscuras y tenemos que compensar con otras formas. Pero, por ejemplo, quedarse en 100, todavía 80 aguanta un poquito, pero ya empezamos a tener un poco de movimiento. ¿A qué me refiero con movimiento? Vamos a hacer la exploración. Entonces, si yo dejo mi imagen, por ejemplo, aquí, en 1/30, y yo la tomo, ahí, me la muestro. Ahorita la está cargando. Tenemos mucha luz, ¿no? Pero no se nota mucho. Déjame volver a hacerlo. Vamos a hacer una exposición más larga. Si yo tomo la fotografía, en teoría, debería poder capturar el movimiento de la luz. Pero al parecer tengo demasiado buen pulso. Ahí está. La imagen está tan lenta que está captando la luz que se rebota tanto en este punto como en este otro punto. O sea, podemos ver el movimiento de la luz, la diferencia entre un punto y otro. Entonces, muchas veces nosotros no queremos ver eso, nosotros queremos ver las cosas congeladas, queremos ver las cosas bien. Bueno, pues para eso tenemos que hacerla con una velocidad mucho más rápida. Entonces, por motivos de ahora vamos a dejarlo en 100. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestra tercera configuración? Nuestro ISO. ¿Vale? El ISO es nuestra sensibilidad a la luz. Entonces vamos a regresar de nuevo hacia acá, ¿no? Entonces, si nuestra sensibilidad está en 400, pues tenemos, es algo bastante estándar, ¿no? Pero dices, bueno, es que está muy blanco atrás todavía, ¿no? A pesar de que estoy tomando una buena velocidad, a pesar de que esta tiene la apertura que yo quiero, todavía está muy blanco atrás, quiero que se vea la pared roja, ¿no? Bueno, pues tengo la posibilidad todavía de bajarle un poquito al ISO hasta 100, ¿no? Y ya digo, mira, ya recuperé la pared roja de atrás.
¿no? Pero ¿qué ocurre con todo lo demás? Bueno, pues está tan poco sensible que todo lo demás se pierde, pero podemos irnos hacia el lado contrario, empezar a subir nuestro ISO para recuperar toda la luz y todos los colores que podamos, que nos permite. Por ejemplo, mi cámara me permite hasta 12.800 y no más, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a tomar la imagen. Vamos a capturarla. A esperar a que aparezca. Ya vieron nuestro histograma aquí atrás, podemos ver cómo está, cómo tiende hacia las luces o hacia los oscuros, dependiendo de dónde apuntemos. Ahorita porque tenemos un ISO muy grande. Entonces, ay, no me deja acercarme. En esta imagen que acabamos de tomar, podemos empezar a ver lo que les decía. ¿Cómo se llama esta aberración cromática? ¿Sí la podemos notar? Sí, ¿Cómo se llama? algo... Oh, no, el nombre no me acuerdo, pero es del ISO, Muy ¿no? fácil. Ruido. Eso, ruido. Es el ruido. Podemos ver el ruido en los oscuros. ¿Ya vieron cómo hay verdes y rojos? Yo les puedo asegurar que en mi pared no hay nada de rojo, ni verde, ni amarillo, nada separado así. Yo lo estoy viendo blanco. Pero porque nuestros ojos son muchísimo más sensibles. Del mismo modo en que esto verde no tiene aquí tonos rojos, ni tiene, no, son mis audífonos verdes. ¿Y dónde más podemos poner? En la pared, ¿no? Igual podemos poner los rojos y los verdes por ahí ya separados, todos abiertos. Bueno, pues ese es el ruido. Y eso es porque lo tenemos en 1200, es muchísimo ruido. Es demasiado, es mucho más del que nosotros podemos, del que debemos tolerar. Yo, como gran recomendación, les digo, no pasen de 1600. 1600 es la mayor cantidad de ruido permisible en una imagen que planeas vender. Si es proyecto personal o si es como, es que necesito tomar esta fotografía porque si no, no hay manera de volver a tomarla en mi vida. Por ejemplo, estas personas que trabajan con las comunidades y se meten a sus casas y son bajas condiciones de luz y si no lo toman con malas condiciones de luz, no lo van a tomar y se va a perder la oportunidad. Bueno, pues entonces sí ya, pues sacrifico mi ISO, ¿no? Pero solamente bajo esas condiciones. Si no, o sea, si ustedes, si 1600 no es suficiente para tomar una fotografía, necesitan luz artificial, compensar con luz, o mejor no la tomen. Una fotografía con ruido de 3200, 3000, ya está en el borde de lo, no es que no es inservible, pero no es comerciable, ¿vale? Entonces, lo mejor siempre es tener el menor ISO. ISO 100. Tenemos ISO 100 para que, aquí lo puse en automático. Aquí ISO 100 para que tengamos siempre la menor cantidad de ruido, ¿no? Entonces, lo último que vamos a sacrificar siempre, bueno, desde mi punto de vista y de mi experiencia, es el ISO. Porque es lo que nos va a dar la calidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a explorar después. Pero si, por ejemplo, yo tuviera que compensar, yo quiero a fuerza tener mi ISO en 100 y yo no puedo hacer la toma demasiado lenta porque no tengo un tripié, nada más estoy tomando con mi cámara, entonces no puedo bajarme de 100. O sea, ¿cuánto me podré yo, qué tanto más rápida, lenta puedo hacer? 80 y el cambio es mínimo, ¿no? Entonces, pues lo dejo en 100. ¿Qué es lo que me queda? Pues mi apertura. Vamos a cambiar mi apertura para permitir la entrada de más luz a mi imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos mi máximo de 3.5. Ya se alcanza a ver más, ¿no? Decimos, bueno, sacrificamos un poquito de velocidad. Me pongo muy estático. Aquí agarro la cámara con las dos manos y aún la siento muy oscura, ¿no? Bueno, entonces, y solo entonces voy y modifico mi ISO y lo subo un poquito, ¿no? A ver, 200. Mucho mejor. Eso ya es mucho más tolerable. 400. Eso ya está muy bien. Está un poquito de la luz de más.
pero bueno, o sea, es mejor es así. Ahora, esa es una recomendación. Siempre que vayan a exponer, siempre que vayan a tomar una fotografía, es mejor que sus fotos estén un poquito subexpuestas a que estén sobreexpuestas. ¿A qué me refiero? Si yo le tomo foto a eso, en los programas de edición, yo no lo puedo recuperar. Estos colores que están aquí perdidos, los blancos, son ya, no vuelven. Esto es un blanco absoluto y no hay información cromática ahí, ¿vale? Por el contrario, en los oscuros, si yo tomo esta fotografía, ven cómo no llega a los negros absolutos, ¿no? Porque no tengo ningún negro absoluto. En teoría me falta un poquito de contraste y tendría que bajarle para que tuviera yo más oscuros, más negros. Sin embargo, pues es cuestión de gustos. Lo que sí es que si yo tomo esta fotografía en los programas de edición, yo esos negros, esos oscuros, si es necesario verlos, yo los voy a poder jalar de regreso. ¿Vale? Pero los blancos no. Los blancos no se recuperan. Es mejor tener una foto subexpuesta que una sobreexpuesta. Ahora, es mejor tener una foto bien expuesta, pero de nuevo, no siempre estamos en las condiciones de luz, en las condiciones adecuadas para que se tome la fotografía como nosotros queramos, ¿no? Entonces, hay veces que siempre vamos a tener que sacrificar algo. Si van a sacrificar algo, sacrifiquen sus sombras, no sacrifiquen sus blancos ni sus altas luces. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna cuestión? De todo esto lo vamos a seguir practicando, lo vamos a seguir detallando en las siguientes clases, pero algo que les surja justo ahora que les está explotando el cerebro de que no entendemos. Yo lo que he estado haciendo es ir probando al mismo tiempo. Entonces le subo al ISO, le bajo Sí. al expositor, pero como que lo tenía bien y de pronto me volví loco y ya no, o sea, se descompensó todo. Entonces como que, no sé, ahorita estoy adentro de mi casa y hay luz, pero lo que veo, o sea, el problema es que me acerco a la imagen y no está bien enfocada o se mueve. Ok, si una imagen se mueve o está, hay que entender la diferencia entre desenfocado y borroso. Borroso quiere decir que hay estelas de luz, o sea, que se ve el movimiento de la imagen, ¿no? Ok. Eso es borroso. Y eso tiene que ver con tu velocidad. Si tu imagen está viéndose borrosa, tienes que tomar la fotografía más rápidamente. Tiene que tener una velocidad más alta. Ahora, si lo que se ve es desenfocado o borroso, digo, desenfocado, o sea, por ejemplo, aquí mis audífonos, en comparación con la mesa, están desenfocados y ahora están enfocados, ¿ya vieron? Y ahora está desenfocada mi mesa. Bueno, eso tiene que ver con la profundidad de campo. Si yo quiero que esté tanto enfocado como mis audífonos, como la mesa, pues tengo que reducir mi apertura de lente para que la profundidad de campo no sea tan intensa. Y así aumentamos el área de enfoque. Sin embargo, eso depende de los lentes y dependerá de la cercanía en la que estás tomando las cosas. Si yo me acerco aquí directamente hacia los audífonos, no hay manera de que pueda enfocar yo los audífonos y la mesa, ¿no? Al mismo tiempo, están demasiado cerca el uno del otro. Ok. Me acuerdo batería. Voy a pedir que me regalen un minutito para cambiarlo, ¿vale? Ahora, yo les quería decir que yo entiendo que todos estamos usando cámaras diferentes y las marcas son distintas, pero les repito, todas, absolutamente todas, tienen estas mismas funcionalidades, incluso las de celular, aunque no las podamos ver. La única diferencia es en la del celular es la apertura. Nosotros en el celular podemos controlar el ISO, nosotros podemos controlar la velocidad, pero es muy probable que nuestra apertura ya esté predefinida. Hay celulares que sí pueden ya, hay celulares que no pueden. Y esa será una pequeña limitante, pero es algo por lo que se trabaja alrededor de ello y no tiene por qué ser una limitante demasiado profunda. ¿Sí? Aquí está. Ok, aquí estamos de regreso. Entonces,
¿Qué era la cuarta cosa de la que estábamos hablando en la clase? ¿Alguien me puede recordar? Teoría del color. Teoría de color, más o menos, no. Balance de blancos. Estábamos hablando del balance de blancos. Teoría de color fue la vez pasada. Ahorita estamos hablando sobre configuraciones de la cámara. Ahora, aquí en la configuración de la cámara, ¿dónde lo veo? Ah, pues aquí, en AW, Automatic White Balance. Entonces, si yo le doy clic, me van a dar las opciones que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, pues tenemos luz de día, tenemos sombra, nublado, luz incandescente, tungsteno, flash. ¿Vale? No, olvídalo. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, en luz de día. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede explicar qué pasó? La imagen se ve cálida. Se pasó un pase un poquito más cálida, ¿no? Eso quiere decir que el ajuste de blancos automático estaba cambiando mi imagen a que fuera un poquito más fría de lo que es realmente. Ahora, si a mí me preguntan, yo la imagen esta la veo un poquito más cálida que mi realidad. Ustedes lo pueden notar en la cámara que está atrás, pero de nuevo, esta cámara que está atrás mío, bueno, más bien que me está apuntando a mí, pues igual tiene un balance de blancos automático. Ahora vamos a ver si yo cambio, por ejemplo, esta misma imagen. Bueno, voy a apuntar hacia acá porque tiene más colores. Vamos a cambiarle ahora al sombra. ¿Qué le pasó? Más ámbar. Se hizo más ámbar. Quiere decir que compensamos. Entonces, regresando a nuestra imagen. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo acá? ¿No? Entonces, a pesar, si mi imagen está fría, recuerden, esta es mi condiciones de luz. Esta no es el resultado de esto. El resultado de esto es esto de acá. Si mi condición de luz es fría y yo le agrego, por ejemplo, sombra, se va a pedir, me va a compensar los fríos y me va a hacer los tonos más cálidos. ¿Se cumplió esto o no se cumplió? Si yo puse sombra, ¿hizo mi imagen más cálida? Sí. Sí, ok. Vale. Entonces, en nublado, la diferencia es muy poquita. Pero de nuevo, ¿se hace mi imagen más cálida? ¿Sí o no? Sí, Ok. un poco menos que el anterior, pero todavía se ve como... Poquito menos, justamente porque es una cuestión gradual, ¿no? Ahora vamos a ver a mi configuración de flash, que son las centrales, ¿no? Entonces, si yo la pongo en flash, en teoría tendría que ponerme una temperatura un poquito más neutra. Sin embargo, la más neutra es este de acá. ¿Ya vieron? Y por eso no están juntas. Acá. Entonces tenemos flash. ¿Ya vieron cómo está más cargado hacia los azules? Y la luz de día está bien sobre los amarillos tirándole a blanco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo pongo la calidad de flash, va a ser un poquito más cálida que la de luz de día, pero no demasiado. Entonces va en ese orden. Va luz de día, flash, nube, sombra. Entonces vamos ahora hacia el otro lado. Tenemos luz de día, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo pongo luz de tungsteno? Antes de que lo ponga alguien, dígame, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más oscuro, bueno, más ¿Más azul, oscura? no sé. ¿Cuál es la palabra que ocupamos? Tenemos dos colores de la luz. Fría. Fría, se va a hacer la imagen más fría. Acuérdense, nuestros términos son bien importantes, es nuestro lenguaje. Vamos a ver si es cierto. ¿Se hizo más fría la imagen, sí o no? Sí. Ok, vale. Y ahora, si yo pongo acá mi luz incandescente, ¿qué va a pasar? Alguien diga. Se va a Pues hacer se mi ve imagen más. fría, ¿no? Por los tonos moraditos. Pero si yo cambio de luz de tungsteno a luz incandescente, ¿mi imagen se va a hacer más fría o se va a hacer más cálida? Más fría, ¿no? Vamos a ver. No más cálida. No. Se va a hacer más fría. Se hizo más fría. Vamos a regresar a nuestra tablita. Aquí. Entonces,
Nuestro centro es la luz de día. Si yo ocupo flash, se va a hacer la luz más cálida. Si yo ocupo nublado, se va a hacer aún más cálida. Si yo ocupo sombra, se va a hacer aún más cálida. Por el contrario, si yo paso de sombra a nublado, se hace más frío. Si paso de nublado a flash, se hace más frío. Si paso de flash a luz de día, se hace más frío. Si paso de luz de día a luz fluorescente, se hace aún más frío. Y si paso de luz blanca a tuxteno, se hace lo más frío que podemos hacer directamente en la cámara. De nuevo, estas son nuestras condiciones de luz. Este es nuestro balance de blancos. No se confundan. De nuevo, si nuestras condiciones de luz están frías, ocupamos sombra para compensar y regresar al blanco. Si nuestras condiciones de luz están cálidas, ocupamos luz de tuxteno para regresar a blancos. ¿Vale? Entonces, vamos a probar acá para que no digan que les estoy mintiendo. Vamos ahora a hacer una selfie. Ahí, aquí estamos. La bonita composición. Entonces, recordemos que yo puedo modificar mis luces de video. Entonces, vamos a poner nuestra configuración de luz de día. Entonces, la configuración de luz de día dice que me veo así, ¿no? Yo no escucho. ¿Ustedes escuchan? Perdón, estoy acá, es como bien. La configuración de luz de día dice que estamos más o menos así. Okay. Pero yo puedo modificar la luz para que sea un poquito más fría o para que sea un poquito más cálida. Vale. Vamos a dejarla lo más neutra que podamos, como por ahí, yo creo, ¿no? Ahí se ve muy neutra. ¿Les parece que nos vean más neutro? Sí. Ok. Ahora, vamos a ver. Si yo quiero verme más cálido, ¿cuál de estas configuraciones puedo ocupar? La de sombra, ¿no? Que hay. Sombra. Ok, vamos a ver. Efectivamente, sombra me va a hacer más cálido. ¿Qué otra configuración de estas va a hacer que me vea cálido? Nublado. Vamos a ver. Efectivamente, con nublado me veo un poquito más cálido. Un poquito menos que el anterior, pero sí más cálido que el neutro. ¿Hay alguna otra de esas configuraciones que hagan que me vea más cálido que neutro? Hay una más. ¿Cuál de estas? La de flash. La de flash, efectivamente. Va a hacer que me vea un poquito más cálido. Entonces vamos a empezar el recorrido. Estamos aquí en neutro. Pasamos a flash. Luego a nublado. Y finalmente a sombra, ¿no? Y lo pueden notar en todos los colores que están alrededor mío, no solamente en mi rostro. Ahora vamos por el otro lado. ¿Cuál de estas configuraciones es el siguiente paso para hacerme más frío? Ahí. Sí, estoy en neutro. ¿Cuál de estas puedo ocupar para hacerme más frío? La de tungsteno. Tungsteno, vamos a ver. ¿Me hice más frío? Sí. Efectivamente. ¿Qué otra configuración puedo hacer para hacerme más frío? La del foquito, no sé cómo se llame. Sí, es luz incandescente. Luz incandescente. Efectivamente. Me veo más frío. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estoy diciéndoles mentiras? No. Sí. ¿Sí estoy mintiéndoles muy bien? Sí. No, sí estoy de acuerdo. Ok, no, bueno, qué bueno que me digan que lo estoy mintiendo, no hay problema. A ver. Vale, pues. Ok, entonces, ¿qué les pareció todo esto? ¿Es mucha información? ¿Es poquita información? ¿Es algo con lo que ustedes puedan lidiar o no? ¿Cómo se sienten? Necesito saber qué interpretan todo esto. ¿Entienden la importancia de conocer? Miren, balance de blancos, ustedes lo pueden dejar en automático o en neutro y no van a tener gran problema. Lo más importante son las otras tres configuraciones. ¿Tienen alguna duda de por qué son importantes?
En el enfoque comunitario mostrar, bueno, si nuestro interés es el realismo, mostrar como tal cual, ¿no? Y también si queremos transportar emociones, como lo decías, psicológicas o, bueno, lo que mencionabas, ¿no? De la psique y las emociones, pues jugar con eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? Pues me quedó un poquito más claro porque yo te digo que me siento muy neófita en esto de la fotografía, sobre todo, aparte de que yo creo que mi bronca es psicológica porque cuando traigo el tripié y la cámara me siento así como muy aparatosa y no sé cómo operar, pero sí me queda claro, me hace agarrar más confianza porque yo fui el domingo al Peñón a tomar fotos del cerro, me subí a un puente y no me salió nada. Entonces, ahora entiendo, se ven manchones. Había luz radiante del sol y una que otra nube, hacía mucho calor, pero dije, no, va a salir padrísima porque hay mucha luz. ¿Y cuál? Puras manchas y pura luz. O sea, te voy a mandar las fotos, pero ahora ya las entiendo, porque ahora entiendo que hubo sobreexposición. Me quedaron muy blancas, pero digo, sí, entonces sí estoy entendiendo. Te voy a mandar las fotos y verás una sobreexposición tremenda, por eso no te las puse, pero te las voy a poner porque ahora ya entiendo por qué. Te voy a poner las del domingo y mañana que vaya a tomar otras, voy a tomar las mismas para que se vea que ya entendí. Perfecto, no, efectivamente, la gran complicación de aprender a tomar fotografía es salir a tomar fotografía. No hay otra forma de hacerlo que practicando y picándole a nuestra cámara, que todas funcionan diferentes. Ahora, el gran encargo ahora para esta semana es ese, que conozcamos nuestra cámara y que nos demos a la tarea de, bueno, poner en Google, ¿no? O de poner un buscador de nuestra preferencia. ¿Cómo funciona esta? ¿Cómo puedo cambiar el ISO? ¿Cómo puedo cambiar la apertura? ¿Cómo puedo cambiar la velocidad en mi modelo de cámara en lo que yo estoy ocupando? Habrá unas que sí se puede, habrá unas que no se puede, habrá unas que se puede más, unas que se puede menos, pero lo más importante es conocer nuestro aparato y poder nosotros manejarlo. Si ustedes tienen alguna complicación durante este proceso, por favor les pido que se me acerquen o que me dejen un mensaje en el grupo o que me suban fotos de su cámara o de sus menús, de sus configuraciones. Entonces, a lo largo de toda esta semana lo que quiero es que exploremos nuestras cámaras y que nos mostremos el uno al otro cómo funcionan. Por ejemplo, si pueden ustedes grabarme, mira, aquí estoy modificando el ISO y aquí estoy modificando la velocidad y aquí estoy modificando el balance de blancos, aquí estoy modificando mi apertura. Con eso ya me doy por bien servido. Pueden aprovechar esta ocasión para hacer sus exploraciones, para ver qué tipo de descubrimientos hacen y nos lo pueden compartir. Pero de nuevo, lo más importante es que ustedes exploren su cámara. Ahora, los que están trabajando desde sus celulares, les voy a pedir que bajen una aplicación de su preferencia que sea de fotografía profesional, o sea, que diga como fotografía profesional. Si no saben alguna particular, sí tenemos gente que está trabajando con celular, ¿verdad? Si no, para ya no reverme celulares más. No, sí, yo, Sí, okay. Fabiola. Si estás trabajando con tu celular, la aplicación que yo te puedo recomendar, porque es la que yo he estado ocupando hasta el momento, es Lightroom. Lightroom es una aplicación para modificar, para editar fotografías, pero dentro de ella te da las posibilidades de también modificar, bueno, de tomar fotografías y modificar la velocidad de obturación y el ISO, entre otras cosas. Si ustedes tienen otra mejor, otra diferente, una integrada, pues esa es su cámara y tienen que conocerla del mismo modo. Igual ustedes pueden grabarme su pantalla y decirme, mira, aquí estoy modificando, mira, aquí estoy haciendo esto. Mira. Entonces, todos estos ensayos, estas prácticas, estas grabaciones de ustedes mismos, estas exploraciones y compartir, no solamente son para ustedes, son también para sus compañeros, para que vean cómo lo están haciendo otros. Necesito que ustedes empiecen a generar más comunidad para que ocupen el lenguaje que estamos aprendiendo y también ocupen las herramientas y vean que todos estamos trabajando en el mismo nivel de comprensión.
¿Están todos de acuerdo? Cuando yo les digo que comenten sus fotografías, es muy importante. No solamente, o sea, si nada me ponen, pues es que es análogo. Ok, es análogo, pero ¿por qué lo consideras análogo? Y no solamente eso, pues platícame, porque no es nada más, o sea, si bien el objetivo principal es estudiar la luz, también se trata de que nosotros veamos, pues, que empecemos a explorar también todo lo otro que estamos viendo. A lo mejor sí, es análogo, es una fotografía análoga porque estoy retratando mayormente tonos azules, porque ocupé un balance de blancos de luz incandescente y ocupé una distancia focal amplia porque quería captar todo el cerro y, en fin, ese tipo de apreciaciones son las que necesitamos, ¿vale? No, sí, tiene que ser todo sumatorio. No se les olvide todo lo que ya hemos estado viendo. Y si se les olvida, pregúntenme, o para eso están los videos, para que lo recuperemos. No son conocimientos al aire, todo es conocimiento que tenemos que ocupar al mismo tiempo. Y que al final no va a ser algo que tenemos como consciente todo el tiempo, va a ser una herramienta, o sea, ya van a ser cosas que van a estar en el fondo de nuestro pensamiento, operando naturalmente, como el hecho de que tenemos que estar siempre conscientes, que tenemos que balancear, exponer la luz y hacerlo a través de estos tres elementos, que es nuestra velocidad, nuestra apertura y nuestro ISO, ¿ok? Que no se les olvide lo más importante de todo: velocidad, apertura, ISO. Y si yo les pregunte cuáles son los modificadores de la luz, cómo puedo modificar la exposición, que siempre me puedan decir con seguridad: es la velocidad, la apertura y el ISO, ¿vale? Es lo más importante, lo que necesito que se lleven. Y de tarea es eso: que hagan sus exploraciones de estos tres elementos, y no importa si las fotografías salen sobreexpuestas o subexpuestas, más bien díganme: yo tomé esta fotografía con esta apertura, con esta velocidad, con este ISO, y me salió así. Me puedo dar cuenta de que está sobreexpuesta, me puedo dar cuenta de que está subexpuesta, me puedo dar cuenta de que está muy fría, me puedo dar cuenta de que está muy cálida, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Y si ustedes detectan alguna cosa que se pudo haber hecho, o algo que les salte de las imágenes de sus compañeros, también háganlo, por favor. Ya no los detengo más tiempo. Su tarea es esto, de que conozcamos su cámara y que nos permitan a los demás conocerla. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Respecto a sus tareas, pues nos ganó el tiempo por pues estos minutitos que no tuvimos al principio. De nuevo, como siempre, me puedo quedar un ratito con ustedes a platicar sobre sus imágenes, pero los que ya tienen que continuar con sus días y etcétera, están en la libertad de hacerlo. No sé si alguien más necesite compartirnos algo o alguna información adicional.